Bueno, vamos a comenzar nuestra clase de hoy recordando lo que estábamos conversando la clase pasada, ¿cierto? Que es con respecto a la respuesta inmune y sus tipos. Hasta aquí llegamos la clase pasada, la semana pasada, valga la redundancia. Primero que nada, nosotros habíamos dicho que el sistema inmune, adaptativo, disculpen, tiene dos formas de generar inmunidad, ¿cierto? Una inmunidad primaria que se llama, que es cuando el sistema inmune se pone en contacto por primera vez con un antígeno. Entonces ocurre todo lo que yo ya le he contado. Eh, Hay un macrófago de la inmunidad innata que se lo come, lo parte, lo muestra, activa, se lo muestra a quién, a los linfocitos TCD4, los linfocitos TCD4 liberan citoquina, activan todo el resto de cuestiones y se genera, ¿cierto?, toda la respuesta innata con el mismo chiste y cuento que ya te he contado un montón de veces que no se lo voy a volver a contar. ¿Ya? Eso es lo que ya tenemos en nuestra cabecita, ¿cierto? Y tiene que estar súper claro eh, a esta altura del partido. Y después viene lo que se llama la inmunidad secundaria. Y eso va a pasar cuando ya hay una previa vez que ese antígeno ha ingresado a mi cuerpo, por lo tanto, la diferencia entre la inmunidad primaria y la inmunidad secundaria es que en la inmunidad secundaria yo tengo memoria. Entonces la inmunidad secundaria, como yo tengo memoria inmunológica, como ya generé anticuerpos, como yo generé anticuerpos anti el antígeno específico, no tengo que hacer toda esta maraña de cuestiones que antes hice, porque ya generé los anticuerpos. Entonces cuando yo genero inmunidad secundaria, la respuesta es mucho más rápida, mucho más rápida. ¿Por qué? Porque por así decirlo me ahorro, me como toda esta parte, ¿cierto? Porque ya están los anticuerpos. Entonces rápidamente los anticuerpos marcan a los antígenos y comienza el proceso de destrucción de los antígenos rápidamente. O sea, no es necesaria la presentación de antígeno y toda la cuestión que yo les había dicho. Eso es válido solamente para la primera vez. Si no sería, piensen que si cada vez que ingresara el antígeno, aunque sea el mismo, tenga que hacer cada vez presentación de antígeno, sería súper ineficiente el sistema. No tendría gracia. Pero en este caso no. La presentación de antígeno ocurre una vez, que es la primera vez que ocurre cuando ocurre la inmunidad primaria. Después, en la inmunidad secundaria, en una segunda, tercera, cuarta, quinta, octava, décima primera, décima segunda vez que entre ese antígeno mismo que alguna vez ya ha entrado antes a mi cuerpo, yo me ahorro todo ese proceso de presentación de antígeno e inmediatamente lo ataco. Entonces, por eso la respuesta es más rápida. Ahora, lo interesante y bueno e importante que tienen que saber es que tenemos que ver que esto mismo que está escrito aquí, se representa en un gráfico. Y ese gráfico es el que tienen que saber que es este, que no es muy bonito, pero lo vamos a explicar, ¿ya? Si pueden tomarle una foto, si lo quieren copiar, cópienlo, porque no me interesa que copien estas cuestiones, perdón, no me interesa que copien estas cuestiones, aquí las sé, no, si me interesa, lo único que me interesa de este gráfico, que si lo van a copiar, es que copien eh, este eje, que es la cantidad de anticuerpos y el tiempo. Y estas curvas, estos dibujos de curvas, nada más. Porque estos otros dibujos en realidad da lo mismo. Ya, miren, pongan mucha atención a este gráfico para que lo aprendan a leer, ¿ya? Porque eso es súper importante, porque eh, pasa mucho que, bueno, yo hice hartos años clases en la universidad, en primer año, y cuando yo hacía clase a los mechones, yo les mostraba un gráfico y no tenían ni idea de cómo leerlo. Entonces, ¿cómo llegaron a la universidad? O sea, esa fue la pregunta que yo me hacía, porque, ¿cómo entonces si no saben leer un gráfico? Mira, fíjense por favor, aquí me dice cómo cambia el valor de anticuerpos, la cantidad de anticuerpos, cómo cambia a través del tiempo. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo este gráfico. ¿Cómo cambia la cantidad, el número de anticuerpos a través del tiempo? En este caso representado hace tiempo en semanas. Fíjese, suponga que esta es una persona cualquiera, o un ratón o lo que sea. A ese ratón le pusieron un antígeno, que es AI. Es el antígeno X. ¿Sí? Un antígeno cualquiera. Una bacteria, un virus, X. Entonces le inyectaron ese antígeno. ¡Chuc! Y como ese antígeno es nuevo para este ratoncito, nunca antes había entrado,
Entonces, este ratoncito, como ese antígeno es nuevo, genera una respuesta primaria para generar anticuerpos anti-X. ¿Se fijan, no? Se genera una respuesta primaria para poder generar anticuerpos anti el antígeno X. Entonces, como esta es la primera vez que se presenta el antígeno, ocurre la inmunidad primaria, vale decir, la presentación de antígeno y todo el cuento que ya les he contado. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Que se producen anticuerpos. Sí, se producen anticuerpos, pero se demoran. Fíjense cuánto tiempo se demoran en producirse los anticuerpos. 2 semanas. O sea, casi 14 días en que yo presenté el antígeno y recién se formaron los anticuerpos. Eso es una inmunidad primaria. ¿Se producen anticuerpos? Por supuesto que sí. Pero el tiempo que se demoran en producirse esos anticuerpos es bastante. Imagínense, 14 días, harto. O sea, no es que el día 14 se produzcan, no, si se van produciendo de a poco, pero se demora más o menos como 14 días en recién eh, generarse los anticuerpos y esos anticuerpos, ¿cierto? Marcar a los antígenos, en este caso el antígeno X, y que comience toda la respuesta, ¿cierto? Hasta eliminar al antígeno X. Matarlo, destruirlo y que ya no exista más en nuestro cuerpo. Entonces, cuando esa respuesta ocurre, que ocurre, la respuesta, ¿cierto? Después ya se acabó la pelea, por así decirlo, los anticuerpos disminuyen, no se acaban, porque se mantienen, acuérdense que los anticuerpos son la memoria, entonces esos anticuerpos se mantienen más bajos, evidentemente, durante el tiempo, pero se mantienen. Ahora bien, ¿qué pasa? Y aquí supongamos que no dice antígeno Y, solamente dice antígeno X, ¿ya? Ese antígeno Y no está. Supongamos que ahora a este ratón, tiempo después, ya que se recuperó, yo le vuelvo a inyectar el antígeno X. ¿Ya? Yo le vuelvo a inyectar el antígeno X. ¿Qué va a pasar? Cacha la respuesta. Mira, mira. ¿Cómo es con respecto a la respuesta primaria? Mucho más grande. La cantidad de anticuerpos que se generan en una respuesta secundaria es extremadamente, es exponencialmente, esa es la palabra, es exponencialmente más grande que la respuesta primaria. Y fíjate, en este se demoran, porque la curva es cierto que aumenta, pero aumenta lento en el tiempo. ¿Cómo aumenta esta? Súper rápido, fíjate, súper rápido en el tiempo. Aumenta. Eso quiere decir que cuando a mí un antígeno me ingresó por primera vez, yo genero anticuerpos hacia ese antígeno, pero me demoro. Pero si ese antígeno vuelve a entrar a mí, como ya están los anticuerpos, no tengo que hacer toda la inmunidad primaria otra vez, porque ya están los anticuerpos, mira cómo aumentan inmediatamente su producción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La respuesta inmune secundaria es mucho más rápida y mucho más fuerte que la respuesta inmune primaria. Y aquí queda claro visualmente que eso es así. La respuesta inmune secundaria es mucho más rápida que en comparación a la primaria y mucho más fuerte en comparación a la primaria como respuesta. Entonces, en muy poquito tiempo, yo logro neutralizar los antígenos, ¿sí? Yo logro neutralizar los antígenos y nuevamente, ¿cierto? Los anticuerpos vuelven a decaer. Entonces, si yo quisiera y fuera malo, ¿cierto? Y profesor malo y pesado, y les vuelvo a poner aquí otra, y digo antígeno X, otra vez. ¿Cómo va a ser la respuesta aquí? Mucho más alta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya sería una respuesta secundaria, a pesar de que sería una tercera vez, se llama respuesta secundaria igual, ¿ya? Entonces, cada vez que yo me voy exponiendo al mismo antígeno más de una vez, la respuesta siempre va a ser mayor con respecto a la anterior. Siempre va a ser una respuesta mayor frente al mismo antígeno. O sea, si yo no sé, si a mí me da tétano, ya la primera vez lo voy a pasar muy mal y probablemente casi me muera. Pero si logro sobrevivir y me vuelve a dar tétano, créeme que no me va a dar tétano. No me mi sistema inmune va a matar a las bacterias que dan tétano antes de que yo me enferme. Y si me vuelvo a inyectar tétano, lo mismo. El sistema inmune va a actuar mucho más rápido y mucho más fuerte. ¿Ya? Ahora, fíjense acá.
en el tiempo 2, ¿cierto? Yo pongo el antígeno X, que ya le expliqué lo que pasaba, pero también pongo un nuevo antígeno. Pongo el antígeno Y, que es otro. Fíjense que cuando yo pongo también el antígeno Y es algo desconocido para este bicho, para este ratón o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que genera? Genera también una respuesta, pero una respuesta primaria, anti-I. Entonces, si yo en otro momento, por ejemplo acá, yo le agrego el antígeno I, entonces, y yo les pregunto, ¿cómo debería ser la curva aquí? ¿Qué me debería hacer usted? Ah, aquí debería ser una curva grande. ¿Por qué? Porque ya sería la respuesta inmune secundaria para I. ¿Se fijan o no? Esa es la gracia y la característica que esta forma, ¿cierto? Este tipo de respuesta inmunológica tiene. ¿Queda claro? ¿Queda clara la idea de cómo ocurre la respuesta inmune primaria y secundaria? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿No se entiende? Eso es lo que necesito saber vía chat o vía micrófono, como sea, pero avisa. ¿Ya? Esa es la gracia que tiene esto. Respuesta inmune primaria y respuesta inmune secundaria. Vuelvo a insistir, si lo quieren copiar no hay problema. eh, pero sáquenle una foto o, no sé, un pantallazo, lo que sea. Pero esto tiene que quedar muy claro, ¿ya? No lo pueden no saber, ¿no? Eso tiene que tenerlo muy claro. No lo pueden no saber, ¿ya? Bien, espero entonces que les haya quedado clara esta idea, ¿ya? Bueno, sigamos entonces. Ahora vamos a los tipos, tipos de inmunidad adaptativa. Y usted se preguntará, pero ¿cómo no me acaban de decir los tipos de inmunidad? Sí, pero lo que yo te acabo de decir se llaman tipos de respuesta inmunitaria. ¿Sí? Ojo con eso. Se llaman tipos de respuesta inmunitaria. Y en los tipos de respuesta inmunitaria tú tienes dos, primaria y secundaria. Ahora, si yo te quiero eh, decir cuáles son los tipos de inmunidad adaptativa, que son otra cosa, también hay dos. La primera se llama inmunidad celular y la segunda se llama inmunidad humoral. ¿Ya? Inmunidad celular e inmunidad humoral. La inmunidad celular, que es la primera que vamos a trabajar, cada vez que a usted le digan inmunidad celular, ¿sí? Cada vez que a usted le digan inmunidad celular, a usted se le tiene que venir a la cabeza que le están hablando de los linfocitos T, ¿sí? Eso no se le puede olvidar. Cada vez que usted eh, le hablen de inmunidad celular, a usted se le tiene que venir a la cabeza que a quién le están hablando, o de quién mejor dicho, de quién le están hablando es de los linfocitos T. Y de los linfocitos T de todos sus tipos. Vale decir, de los linfocitos T CD4, CD8, en fin. ¿Ya? Entonces, la inmunidad celular es una inmunidad más bien residente en los tejidos, ¿sí? Más bien en los tejidos propiamente tal, y se está principalmente encargada de los linfocitos T, principalmente. También obviamente están las células de la inmunidad innata, pero los principales que están aquí metidos son los linfocitos T. ¿Ya? Entonces no se le olvide esa pequeña diferencia, pero súper importante. Inmunidad celular entonces es una inmunidad que está presente más bien a nivel de los tejidos y está encabezada, por llamarlo así, por los linfocitos T principalmente, y luego también las células de la inmunidad innata. Por otro lado, tenemos la inmunidad humoral. Y la inmunidad humoral, como definición, son aquellas cosas que viajan por los humores. ¿Y qué son los humores? La sangre. O sea, son aquellas células o proteínas que viajan a través de la sangre. Entonces, cuando a usted le hablen de inmunidad humoral, ¿sí?
a usted inmediatamente se le tienen que venir a la cabeza linfocitos B. ¿Y qué hacen los linfocitos B? Generan anticuerpos. Entonces, súper fácil. Inmunidad celular, linfocitos T. Inmunidad humoral, linfocitos B. Y producción de anticuerpos. ¿Ya? Ese es el resumen de esta diapo. Inmunidad celular, si a usted le hablan de inmunidad celular, linfocitos T. Si a usted le hablan de inmunidad humoral, linfocitos B. Y producción, por tanto, de anticuerpos. ¿Ya? Eso es lo que a usted se le tiene que quedar en su cabecita. No se lo olvide. Linfocitos T, celular, linfocitos B, humoral. ¿Y por qué los linfocitos B humoral? Porque generan anticuerpos y los anticuerpos viajan por la sangre. No se lo olvide, ¿ya? No se le olvide esa diferencia. ¿Por qué se lo digo? Porque ahora la vamos a ver. Y ahora la vamos a ver con harto detalle, ¿ya? Bueno, aquí antes de verlo, para que vean la diferencia, ¿cierto? La inmunidad humoral, ¿quién la encabeza? Los linfocitos B. ¿Y por qué los linfocitos B? Porque ¿qué es lo que generan? Anticuerpos. Y esos anticuerpos recuerden que opsonizan, ¿cierto? Que marcan a los microbios, a los antígenos, ¿cierto? Para que después los puedan destruir. Y la inmunidad celular, ¿por quién está encabezado? Ya sea por los linfocitos T helper o CD4 o cooperadores, y por los linfocitos T CD8 o citotóxicos. O sea, los linfocitos T. ¿Por qué? Porque los linfocitos T cooperadores, recuerden que son los que pueden entender el lenguaje de una célula presentadora de antígenos. Recuerden que estos eran los únicos que podían entender el lenguaje que les mostraba esta célula. Y más allá de eso, de entenderles el lenguaje, podían liberar citoquinas para poder encender a estos otros y que puedan empezar a destruir a las otras células que estaban infectadas. Y así también liberar citoquinas para estos otros para que también comiencen a funcionar. ¿Se fijan o no? Esa es la gracia que tiene esto, ¿ya? Para que lo tengan muy clarito. Entonces, si nosotros quisiéramos resumirlo, cuando yo tengo un encuentro por primera vez con un antígeno, evidentemente lo primero que va a haber es inmunidad innata, ¿cierto? Porque la primera línea de defensa es la inmunidad innata. Entonces, una vez que está activa la inmunidad innata, se genera la presentación de antígenos. O sea, se activan estos, los linfocitos T, CD4, cooperadores o helper. Entonces, cuando usted genera una inmunidad primaria, a la primera vez que usted se enfrenta a un antígeno, básicamente también está llamando a la inmunidad celular a que ocurra, primero. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que ocurrir en la inmunidad primaria es la presentación de antígenos. Entonces, inmunidad celular. Luego de que ocurre la presentación de antígenos, esta cosa empieza a liberar citoquinas. Y por tanto, la inmunidad celular activa a la inmunidad humoral. ¿Por qué? Porque estas citoquinas activan a los linfocitos B para que empiecen a generar anticuerpos y esos anticuerpos marquen, ¿cierto?, a los distintos antígenos, ¿cierto?, para que después puedan ser destruidos. Así de sencillo. Entonces, cada vez que ocurre una inmunidad primaria, ¿sí?, una inmunidad primaria, se genera primero la inmunidad celular y luego ocurre la inmunidad humoral. Pero cuando ocurre una respuesta secundaria, como ya hay anticuerpos, ocurre primero la inmunidad humoral y luego la celular. No lo olvide, se lo acabo de decir. En una inmunidad primaria, lo vamos a notar mejor porque si no, en una inmunidad primaria, ¿sí?, una inmunidad primaria, primero ocurre inmunidad celular y luego inmunidad humoral. En una respuesta inmune primaria. Pero en una respuesta inmune secundaria, primero ocurre inmunidad humoral y luego ocurre inmunidad celular. No vaya a hacer cosas que alguna vez se lo pregunte, ¿ya? Así que mucha atención con aquello, ¿ya? Ojo con eso. Ojo, ojo, ojo. Usted sabe, ya vio cómo pregunto yo en las pruebas, entonces sabe que yo pregunto el detalle. Entonces, si pregunto el detalle, evidentemente te voy a preguntar por algo así.
¿ya? Para que lo tengas claro. ¿Queda claro la idea de esta cuestión? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Podría ser? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ya. Bien, entonces, ¿cuánto se? Ay, perdón, aquí está cuestión. Esa es la idea que esto tiene, ¿ya? Para que lo mantengan, ¿cierto? En su cabecita, ¿ya? Para que lo tengan ahí en su cabecita. Bien, ¿por qué se los digo? Porque esto, finalmente, eh, bueno, esto en realidad ya lo habíamos visto hace rato ya, que es donde se generaban los linfocitos, ¿cierto? Cuando hablamos del sistema linfático, recuerden que los linfocitos se generan en los órganos linfáticos primarios y maduran, ¿cierto? Maduran ahí también, y luego ocurre la presentación de antígenos en los órganos linfoides secundarios, ¿ya? Eso es lo que tienen que recordar, ¿cierto? Del sistema linfático, no se lo olviden, ¿ya? Por si acaso. Aquí estos se crean, pero la presentación de antígenos ocurría en los órganos linfáticos secundarios o periféricos, como ustedes quieran llamarlo. ¿Ya? No se les olvide. Ya. Esto era lo que necesitaba ver. ¿Ya? Así que este es el otro gráfico que, y miren, se los voy a decir así como la buena persona que soy yo, entre comillas. Si ustedes entienden este gráfico, ustedes entienden el sistema inmunológico. Pero si ustedes no entienden este gráfico, entonces no han entendido nada. ¿Ya? Así que esto va a ser como una pequeña prueba para ustedes en ese sentido, de a ver si realmente entienden este gráfico. Bueno, yo se los voy a explicar evidentemente, pero a ver si entienden este gráfico o no lo entienden. ¿Ya? Bien. Este gráfico que ustedes ven acá es el gráfico que resume, como dice allá abajo, las fases de la respuesta inmune adaptativa. Vuelvo a reiterar, este gráfico lo que hace es resumir las respuestas, la fase de respuestas de la inmunidad adaptativa. Y la inmunidad adaptativa tiene 5 fases. 5. ¿Cuáles son? Las que están aquí arriba. La fase número 1, que se llama reconocimiento del antígeno. La fase número 2, que se llama activación linfocitaria. La fase número 3, que se llama eliminación del antígeno. La fase número 4, que se llama contención. Y la fase número 5, que se llama memoria. ¿Sí? Son las 5 fases que tiene la respuesta inmune adaptativa. No lo olviden. Fase número 1, las vamos a ver, por si acaso, las vamos a estudiar ahora en este momento, específicamente las vamos a estudiar. Fase número 1, que es la fase de reconocimiento. Fase número 2, que es la activación linfocitaria. Fase número 3, que es la eliminación del antígeno. Fase número 4, que es la contención. Y fase número 5, que es la memoria. Si gustan copiar este gráfico, bacán. Si pueden tomarle una foto, bacán, como sea. Pero esto tiene que quedarles muy claro en su cabeza, ¿ya? Porque, como les dije, si entienden este gráfico, entienden el sistema inmune. Si no entienden este gráfico, no entendieron nada. Y todo lo que yo les expliqué, en realidad no sirvió de nada porque no han entendido nada. ¿Ya? Así de tanjante es entender este gráfico. A la 1, a las 2 y a las 3 parto. ¿Ya? Parto por acá. Esto ocurre, o este gráfico ocurre solo si hay una respuesta inmune primaria. ¿Sí? Este gráfico está ocurriendo cuando ocurre una respuesta inmune primaria. O sea, cuando un antígeno entra por primera vez a mi cuerpo. ¿Sí? Ya. Entonces, no se les olvide que este gráfico es válido para cuando a mí me ocurren respuestas inmunes primarias. ¿Ya? Porque cuando ocurren respuestas inmunes secundarias, este gráfico es distinto. Y ya lo vamos a ver por qué. Cuando ocurre respuesta inmune primaria, un antígeno X cualquiera va a ingresar a mi cuerpo. ¿Quién eran los encargados de atacar por primera vez a los antígenos? ¿La inmunidad innata o la inmunidad adaptativa?
La inmunidad innata, ¿cierto? La inmunidad innata es la primera línea de defensa, ¿no? Entonces, como es la primera línea de defensa, son los primeros en atacar este antígeno X. Entonces, ¿qué hace la primera línea de defensa? Como por ejemplo los macrófagos, lo que hacen es comerse ese antígeno, destruirlo y presentarlo, ¿cierto? Y ahí está el pedacito. Esa célula, que es ahora se llama célula presentadora de antígeno, y esto yo ya se lo he explicado, así que no sé por qué se lo estoy explicando de nuevo, pero esta célula presentadora de antígenos, ¿a quién le presenta ese antígeno? Se los presenta a un linfocito T CD4, ¿cierto? A un linfocito T CD4. ¿Qué hace ese linfocito T CD4? Y aquí comienza la inmunidad adaptativa. Este linfocito TCD4 lo que hace es conversar con esta célula presentadora de antígeno, se entienden ese lenguaje, y lo que hace el linfocito TCD4 es liberar citoquinas. ¿Sí? Liberar citoquinas. Esas citoquinas, recuerden que lo que hacían esas citoquinas era estimular a que el resto de linfocitos comience a activarse, ¿o no? Eso es lo que hacían las citoquinas, ¿o no? Activar al resto del linfocito. Entonces, cuando yo quiero activar al resto de linfocitos, ocurre un proceso que se llama expansión clonal. ¿Qué es la expansión? Y eso es nuevo. ¿Qué es la expansión clonal? La expansión clonal es el proceso por el cual los linfocitos que están activados por este linfocito TCD4, acuérdense que este linfocito TCD4 libera citoquinas, entonces con esas citoquinas se activan el resto del linfocito. ¿Pero qué significa activarse? Porque uno ya se activa y uno se lo aprende de memoria, se activa. ¿Pero qué es activarse? Significa que estos linfocitos se empiezan a reproducir, se empiezan a multiplicar, se empiezan a dividir. Se empiezan a dividir por mitosis. Yo supongo que a esta altura de su vida saben lo que es la mitosis, que es la división celular, ¿cierto? Que ocurre en cualquier célula, ¿cierto? Que una célula se divide y forma dos, que genéticamente son iguales. Esa es la mitosis, ¿sí? Eso es lo segundo medio de cuando uno ve esto. Vuelvo a reiterar, el proceso de expansión clonal es el proceso de división celular del tipo mitosis que le ocurre a los distintos linfocitos. ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de dividirse, de hacer expansión clonal, es simplemente aumentar el número de linfocitos. O sea, la expansión clonal tiene como objetivo aumentar el número de linfocitos. ¿Sí? Aumentar el número de linfocitos. O sea, que hayan más. Así de sencillo. Aumentar el número de linfocitos. Entonces, ¿qué es lo que interesa aquí? Que cuando estas citoquinas liberadas por el linfocito TCD4 llegan a los demás linfocitos, estos linfocitos empiezan a hacer expansión clonal. ¿Qué es la expansión clonal? La generación de diversas, de millones de mitosis rápidas para aumentar su número, para aumentar la cantidad de linfocitos que existen. Luego de que aumentan su número, de que aumentan la cantidad de linfocitos que existen, estos linfocitos se tienen que diferenciar, ¿ya? Estos linfocitos se tienen que diferenciar. Y si ustedes se fijan y son observadores y se dan cuenta que arriba, aquí ya pasamos a la fase 2, a la activación linfocitaria. Entonces, la expansión clonal y la diferenciación ya son parte de la segunda etapa, eh, ¿cuánto se llama? De la activación linfocitaria. ¿Sí? Porque el reconocimiento del antígeno es esto, conversar. Pero cuando el linfocito TCD4 libera citoquina y actívalo, ahí ya pasamos a la otra etapa. Entonces, la activación linfocitaria está formada, sí, bien digo, formada por dos fases, por así decirlo, que es la fase de expansión clonal, que se la acabo de explicar, y ahora vamos a la fase de diferenciación. ¿Qué significa esto? Cuando ya los linfocitos aumentan su número, ¿sí? Porque
estaban haciendo mitosis rápidas, cuando los linfocitos aumentan su número, y aumentan mucho su número, luego se tienen que diferenciar. ¿Y qué significa que se tengan que diferenciar? Que, por así decirlo, tomen la función que les corresponde. Por ejemplo, ya, tú vas a ser un linfocito B, entonces tú vas a producir anticuerpos. Tú vas a ser un linfocito TCD8, entonces tú vas a ser citotóxico. ¿Se fijan? Esa es la diferenciación. Eh, por así decirlo, darle una función específica a cada linfocito. ¿Sí? Esa es la diferenciación de los linfocitos, que adquieren, por así decirlo, la función específica que tienen que cumplir. Entonces, cuando ya somos muchos y ya sabemos lo que tenemos que hacer, pasamos a la siguiente etapa. Esto es eh, como no sé, como cuando están en una guerra y le están diciendo a quién tienen que atacar y qué es lo que tienen que hacer. Eso es lo que está pasando. Aumentamos la cantidad de tropas, la cantidad de gente que hay, que en este caso son células, ¿cierto? Aumentamos la cantidad con la expansión clonal y luego les decimos las tareas que cada uno tiene que cumplir. Y eso se llama diferenciación. Luego de que ocurre la diferenciación y la expansión clonal, al revés, ocurre primero la expansión clonal y después la diferenciación, pasamos a la tercera etapa, que es la eliminación del antígeno. Y es que cuando ya los linfocitos saben lo que tienen que hacer, empiezan justamente a atacar a los antígenos, empiezan a destruir a los antígenos. Y como yo les dije, si esta es una respuesta inmune primaria, ¿quién es más fuerte de las dos inmunidades? La inmunidad celular. Por eso la flecha es más grande. La inmunidad celular actúa primero, aunque aquí pareciera como que al revés, pero la inmunidad celular actúa primero y luego actúa la inmunidad humoral. ¿Se fijan, no? Esa es la gracia de lo que les expliqué antes. En base a la inmunidad celular y en base también a la inmunidad humoral, ocurre todo lo que es la eliminación de los antígenos. O sea, todo el proceso de matar antígenos ocurre ya sea por la inmunidad celular, porque la inmunidad celular, los linfocitos T, ¿cierto? Van a ir a matar a células, y la inmunidad humoral, porque va a empezar a producir anticuerpos, y esos anticuerpos van a ir marcando, ¿cierto?, a las distintas células para que estas otras las puedan matar. Entonces pasamos a la fase 3, que es la eliminación finalmente de los antígenos. Luego viene el proceso que se llama homeostasis o también llamado contención, que es este proceso de acá, en el cual lo que ocurre es que la respuesta inmune comienza a bajar. ¿Se fijan, no? Comienza a bajar. Y usted se preguntará, ¿y por qué comienza a bajar? Simple, porque ya eliminé a todos los antígenos. Ya los maté yo. Entonces, ¿para qué voy a seguir con la respuesta inmune si ya no hay nadie a quien matar? Si ya los maté a todos. Entonces la respuesta inmune comienza a disminuir. ¿Y qué empieza a pasar aquí? Lo que empieza a pasar es que heroicamente, y verdaderamente heroicamente, los linfocitos que lucharon por ti, heroicamente, se suicidan, se comienzan a matar. Y ese proceso de suicidio celular se llama apoptosis. ¿Sí? Este proceso de suicidio celular se llama apoptosis. ¿Sí? Ese es el proceso de suicidio celular, de muerte celular programada. ¿Ya? Usted se podría preguntar, ¿y cómo las células se pueden suicidar? Sí, las células se pueden suicidar, y es bien interesante eso de cómo ocurre el suicidio celular. Entonces, bueno, en otro momento conversaremos de esto con más detalle, pero lo que a mí me interesa ahora es que estas células, ¿cierto? Estos linfocitos que amablemente pelearon por ti para que no te enfermaras, o bien para que tu enfermedad pasara, ahora que ya cumplieron su misión, ¿cierto? Decimos ya cumplí la misión, no tengo nada más que hacer aquí, me mato. Punto. Apoptosis. Y los linfocitos se empiezan a matar. Lo interesante es que no se matan todos. Y eso es lo interesante. No mueren todos, sino que siempre queda una carga. No muy alta, pero siempre queda una pequeña carga el resto de la vida. Y esa pequeña carga que queda el resto de la vida es la memoria. La memoria inmunológica, porque de todos los linfocitos que existieron, van a haber algunos que
no se van a ver muertos y van a tener la posibilidad de seguir generando anticuerpos y también ir a atacar en caso de que un nuevo antígeno, ¿cierto? O sea, el mismo antígeno vuelva a ingresar otra vez, que era lo que les estaba diciendo. Este mismo antígeno vuelve a ingresar en una segunda, en una tercera, en una cuarta oportunidad. Y así, de esta manera, se cierra o se, ¿cómo decirlo? Se culmina, por así decirlo, la respuesta inmunológica. Así ocurre la respuesta inmunológica. Si ustedes entienden este gráfico y lo logran decir tan bonito como lo dije yo recién, entonces ustedes entienden el sistema inmunológico. Si no lo logran hacer aún, implica que tienen que estudiar. ¿Ya? Es así de sencillo. ¿Sí? Eso es la forma en la cual el sistema inmunológico funciona. Entonces, cae de cajón qué es lo que tienen que hacer nomás, por el caso de que no lo entiendan. Bien, si la respuesta ahora es secundaria, ¿sí? Si la respuesta ahora es secundaria, o sea, ya hay esto ya pasó una vez, entonces ahora yo lo voy a volver a hacer en otra oportunidad, la curva cambia un poco. ¿Y por qué cambia un poco? Porque la fase 1 no ocurre, ¿cierto? No ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque ya les dije que esto ya había pasado, ya esto ya pasó la vieja, esto es una vez. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una segunda oportunidad? ¿O desde dónde comienza la respuesta adaptativa en una segunda oportunidad? Empieza desde aquí, desde la activación linfocitaria. Porque ya los linfocitos ya están hechos, ahí quedaron, solo que quedaron en baja cantidad. Entonces, ¿qué es lo que empieza? Cuando vuelva a entrar un antígeno, estos se empiezan a dividir, empiezan a hacer expansión, después se diferencian, empiezan a atacar a los antígenos y se vuelven a matar y vuelve a quedar memoria. Entonces se ahorran una etapa, se ahorra la etapa 1, que es la etapa justamente la etapa más larga que hay de todo esto. Ahora bien, en una respuesta inmune secundaria, recuerden que esto se intercambia. En una respuesta inmune secundaria, ahora prima más la inmunidad humoral que la celular. O actúa en primer momento la inmunidad humoral que la celular. Acuérdense ese cambio también que lo anotamos en la diapo pasada. ¿Ya? Bien. Consultas. Si es que no entendió algo, consultas. O claro todo y no hay ninguna duda. Bueno, si es así, mejor. Pues, quiere decir que realmente entienden y bacán, pues, bacán que así sea, mejor todo. Bien, entonces, esa es la forma en la cual funciona la inmunidad, ¿ya? La inmunidad adaptativa. No olvidarla, por favor. No, por favor, de verdad no se olviden, porque ya saben que yo puedo preguntar estas cosas, ¿cierto? Y para que no lo tomen a la chacota en el sentido de que esto no importa, sí, sí importa, es importante. ¿Ya? Así que por favor pónganle mucha atención. Al día de su estudio, por favor, harto atención a esto. Como vuelvo a insistir, si usted logra explicar esto bien, entonces usted cacha el sistema inmune. Pero si no lo logra hacer todavía, porque a lo mejor no ha estudiado, eh, la respuesta es sencilla. Tengo que estudiar. Así de sencillo. Bien. Todo esto que yo les expliqué de la expansión clonal, ¿sí? De la expansión clonal, si ustedes quieren, yo no tengo ningún problema, pero no es malo, o sea, no se vayan a enojar conmigo en el sentido de que, ¿por qué no lo dijo antes que ahora me queda feo? Porque no, ya. ¿Por qué no lo dije antes? Porque resulta que primero teníamos que conversar todo esto antes de decir lo que les voy a decir ahora. La expansión clonal, eh, por así decirlo, es un proceso, pero aquí, entre medio, falta otro. O sea, la activación linfocitaria tiene tres procesos: la expansión clonal, este que no les he dicho, y la diferenciación. El proceso que no les he dicho, que está aquí, se llama selección clonal. Selección clonal.
Entonces, la activación linfocitaria lleva tres fases: expansión clonal, selección clonal y diferenciación. Ahora, usted se preguntará, ¿y por qué no lo dijo antes? Por una razón súper sencilla. Y no es para que su cuaderno quede feo ni nada por el estilo. La selección clonal es una etapa que ocurre dentro de la activación linfocitaria, en la cual pasa lo siguiente. Se los voy a pesar de que aquí está dibujado, pero nadie entiende ese dibujo, entonces prefiero dibujarlo yo. Yo tengo un linfocito, y ese linfocito hace mitosis y forma dos más, ¿cierto? Esto es la expansión clonal, ¿sí? Estamos hablando de la expansión clonal. Mitosis. Ese linfocito se está activando, hace mitosis, entonces genera dos más. Después, cada uno de esos linfocitos se vuelve a dividir y forma dos más. Después, cada uno de esos se vuelve a dividir y forma dos más, y dos más, y dos más, y dos más, y dos más. Y todos son iguales, todos son clones. ¿Sí? Eso es lo interesante, porque la mitosis, recuerden que genera clones. Entonces, esas dos células son iguales a esa y también son iguales entre sí. Entonces, si son iguales entre sí, todas esas son iguales y todo es igual. ¿Sí? Ya. Pues se llama clonal, de clon, ¿sí? De que son iguales. Ya, pero ¿qué es lo importante de esto? Y por favor, pónganme mucha atención. Que este proceso se tiene que hacer rápido. Sí, pues si yo tengo el antígeno ahí, me está atacando, me estoy enfermando, evidentemente este proceso yo lo tengo que hacer muy rápido, ¿cierto? Para poder ir a atacar al antígeno. Pues si no, si yo me demoro mucho rato en hacer esto, claro, voy a formar a los antígenos, a los distintos linfocitos, pero mientras lo estoy formando, el antígeno hace lo que quiere conmigo. ¿Se fijan, no? Entonces yo necesito que estos linfocitos se generen en muy gran número, muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la expansión clonal, la mitosis que se genera, ¿sí? Las mitosis que se generan son extremadamente rápidas. O sea, esta división es extremadamente rápida. Una se divide a otra, se divide a otra, boom, 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 para aumentar rápido el número. Una y otra y otra y otra vez. Entonces usted dirá, bacán, pues entonces si hago mitosis rápida, quiere decir que voy a tener más rápido la cantidad necesaria de linfocitos que yo tengo que tener para poder atacar a los antígenos. Y yo le aplaudo si usted me dice eso, porque está bien, pues. Sí, es cierto, es lógico. Si, si la mitosis es rápida, quiere decir que en poquito tiempo usted va a tener una tremenda cantidad de linfocitos. Pero ahí viene el problema. Y esto es tan simple como algo que pasa en la vida diaria. Si yo les digo, mañana tienen que entregarme una tarea, y yo les doy todo el día de hoy y todo el día de mañana para hacerlo, si ustedes lo hacen con calma, por ejemplo, termina la clase y se ponen a hacerlo ustedes, a trabajarlo de a poco, claro, a lo mejor se van a demorar, pero van a hacer bien su pega y probablemente tengan un 7. Pero si se dedican a hacer cualquier otra cosa, menos a hacer la tarea, y se acuerdan mañana a 5 minutos de que la tienen que entregar y se ponen a hacerla, les doy por seguro que claro, la van a hacer, pero la van a hacer pésimo y les va a ir mal. Entonces, esto pasa exactamente lo mismo. Es algo bien así como humano en ese sentido de entenderlo. Como las divisiones celulares son tan rápidas, ¿sí? Como las divisiones celulares son tan rápidas, pueden haber errores en estas divisiones. Por hacerlo rápido, pueden generarse errores en las divisiones celulares. Y usted dirá, pero eso da lo mismo. ¿Qué problema hay con respecto a que hayan errores? Hay problemas, y harto. Porque resulta que el peor problema que puede generarse es el siguiente. Suponga que estas células, vamos a tomar la última fila, ¿ya? Solamente la última fila.
Suponga que esta célula no tiene error. Esa tampoco, perdón, esa tampoco, pero suponga que esta sí tiene un error. La vamos a marcar así como con un punto. Esa también tiene un error. Y esa también tiene un error. El resto están buenas. ¿Qué es lo que pasa? Que como estas células tienen un error, no sirven. Si tienen un error. No tienen un error, algo malo en su formación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ocurre lo que se llama la selección clonal. ¿Y qué significa la selección clonal? Significa que cuando yo tengo la cantidad de linfocitos listos, ahora yo tengo que seleccionar cuáles están buenos y cuáles están malos. Y los que están malos, yo evidentemente no los ocupo y hago que hagan apoptosis. O sea, estimulo que esos linfocitos que están malos, ¿sí? Esos linfocitos que están malos, se maten, ¿sí? Induzco que se mueran. Entonces, la selección clonal, por así decirlo, es seleccionar aquellos linfocitos buenos versus aquellos linfocitos que están malos. ¿Y por qué ocurren estos linfocitos malos? Simplemente porque la división celular que ocurrió es una división muy rápida. Entonces, como es una división rápida, claro, se hace rápido, pero pueden cometerse errores en hacer eso rápido. Ahora, uno podría preguntarse, y ya, pues sería la selección clonal, ¿por cierto? Entonces me quedo con los buenos y con esos trabajos, y el resto para la casa, se mata, y punto. Entonces uno podría quedarse con esa idea, ¿cierto? Y decir, ya, pues entonces la selección clonal es elegir a los linfocitos que están bien, ¿cierto? Y los linfocitos que están mal, les induzco apoptosis, se matan y se acaba el problema. Ya, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué es que un linfocito esté malo? ¿Cierto? Porque uno podría pensar, ya, el linfocito es malo y todo. Ya, pero ¿qué significa que esté mal? Los linfocitos que están malos, ¿cómo podemos definir a un linfocito, entre comillas, malo? Un linfocito malo es aquel que no reconoce al antígeno. Un linfocito malo es aquel que no reconoce al antígeno. Claro, pues entonces si no reconoce al antígeno, entonces no sirve para nada, pues no reconoce a nadie. Pero ahí está el problema. Y por favor, pónganme mucha atención. El linfocito malo no reconoce al antígeno, pero sí reconoce a mis células. Acuérdense que yo abrevio células así. ¿Qué significa esto? Pónganme mucha atención porque yo sé que esto es complejo. Los linfocitos malos no reconocen a los antígenos, pero me reconocen a mí, a mis células, las mismas mías, las que se supone que este linfocito me tiene que proteger, a esas células, a las mías, a las propias, las reconoce como algo extraño, como algo que tengo que atacar. No sé si se entiende la idea. El linfocito malo no reconoce como algo malo un antígeno, sino que te reconoce como algo malo a ti. Es una cosa bien extraña en el sentido de que te reconoce como un agente malo tú mismo. Entonces, evidentemente, eso es súper grave, porque si este linfocito yo no lo mato, me va a empezar a atacar a mí mismo y me va a empezar a generar una respuesta inmunológica anti mí, anti yo. No sé si se entiende, anti mis propias células. Entonces, eso es extremadamente grave. Por eso yo tengo que tener tanto cuidado en el proceso de selección clonal. Porque resulta que si yo no mato estos linfocitos, que están malos y que reconocen como algo extraño a mí mismo, se pueden generar unas... Bueno, ni les cuento lo que se puede generar porque resulta que esto lo vamos a conversar en 5 minutos más.
Entonces, resumo. ¿Qué es la selección clonal? La selección clonal eh, es el resultado de la expansión clonal, la cual ocurre muy rápida. Las divisiones celulares ocurren muy rápido, y esas divisiones celulares rápidas pueden generar linfocitos con algún error, un linfocito que esté malo. Entonces, la selección clonal elige a aquellos linfocitos que están buenos, y con eso se quedan trabajando, y estimula que estos linfocitos que están malos se maten, hagan apoptosis y se mueran. Ahora, ¿cómo definimos linfocito malo? Linfocito malo lo vamos a reconocer o lo vamos a definir como aquel linfocito que no reconoce el antígeno como algo malo, sino que reconoce a uno mismo o a las propias células mías como algo malo. Reconoce a mis propias células como un agente malo, como que eso es lo que hay que matar, cuando en realidad son mis propias células. Entonces, ese proceso de reconocer, de no saber reconocer lo propio de lo que no es propio, que es una cosa fundamental en el sistema inmunológico, se llama tolerancia inmunológica. Entonces, los linfocitos que están malos, si lo queremos definir más sencillamente, son aquellos que no cumplen con la tolerancia, inmunológica. Son aquellos que no cumplen con el concepto de tolerancia inmunológica. O sea, los linfocitos que no son capaces de reconocer lo mío de lo que no es mío. ¿Se entiende la idea? Porque yo sé que esto es complicado. Sí, por favor, si no entendió nada, por favor pregunte. Porque yo sé que el día de mañana, si usted quiere estudiar esto, le va a costar un montón si no lo entiende. ¿Se entiende la idea de cómo ocurre, ¿cierto? Este proceso de tolerancia inmunológica? Ya, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, mi pregunta es la siguiente ahora. Y una pregunta para que piense. ¿Qué pasará si falla la selección clonal? Si el proceso de selección clonal falla, y por ejemplo, ese linfocito que estaba malo no se mata, ¿qué pasará? ¿Qué creen ustedes que pueda pasar? Según lo que piensen. Sí, aquí me interesa escuchar ideas o leer ideas. ¿Qué es lo que ustedes creen que podría pasar con respecto a una enfermedad tal vez o algo que podría pasar en mi cuerpo? ¿Qué creen ustedes? Me gusta escuchar. ¿Atacaría células importantes? Ya, ¿cierto? Pero más allá de células importantes, me atacaría a mí mismo, ¿cierto? A mis propias células, a mis propias, claro, a mis propios tejidos, ¿cierto? Y esto es muy importante. Las enfermedades, y esto por favor anótenlo. Lo vamos a ver más adelante, sí, pero por favor anótenlo. Cuando falla la selección clonal, ¿sí? Cuando falla la selección clonal, se producen unas enfermedades muy raras, ¿sí? Muy raras, ¿sí? Un grupo de enfermedades muy raras, pero muy graves, que se llaman enfermedades, enfermedades, enfermedades autoinmunológicas. Las enfermedades autoinmunológicas son aquellas enfermedades que se ocurren cuando cuando falla la selección clonal. Cuando falla la selección clonal, a usted se le producen estas enfermedades, que son muy raras, pero son, ¿cómo decirlo? Que cuando ocurren, no tienen cura de partida. No hay forma. Porque si ya esto falló, ¿cómo le digo a ese linfocito? Oye, lo que estás atacando no es un antígeno, es a ti mismo. ¿Cómo se lo digo? Si las células no entienden español, ni inglés, ni nada por el estilo. ¿Cómo se lo digo? ¿Se fija? Entonces, hay cosas
muy graves que ocurren cuando falla la selección clonal y se producen las enfermedades autoinmunológicas que las vamos a ver la próxima semana. Entonces, ¿qué es lo que me interesa con respecto a esto de que sepan y que ahora eh, se queden con la idea? Es que cuando falla la selección clonal, o falla esto de la tolerancia inmunológica, se pueden producir estas enfermedades que se llaman las enfermedades autoinmunes, que vamos a ¿cuánto se llama? A profundizar la próxima semana. A ver, tengo preguntas. Dice, en realidad estaría más expuesto a la presencia y expresión de Claro, porque en otras palabras, si mi sistema inmune falla, ¿cierto? Claramente voy a ser más vulnerable a que vuelvan, ¿cierto? A que ingresen, a que ingresen, ¿cierto? Distintos antígenos y me puedan enfermar mucho más fácil. Claro. Y por tanto, claramente eso es muy grave. Eh, y como dice Emilio, dice, estas células malas reconocen a otras malas como algo bueno o como algo malo. La verdad de las cosas es que ahí no está muy claro cómo es, pero hasta donde se sabe, porque esto de verdad que es nuevo, ¿ah? Esto no sé, nos llevará más de 20 años en saberse así como de verdad todo esto así como se lo estoy explicando. Eh, no es que no reconozcan a las otras como algo bueno o algo malo, sino que simplemente no las reconocen y empiezan a reconocer a mí, a mis propios tejidos como algo malo, como algo que no es mío, siendo que soy yo mismo, y te empiezan a atacar. Eh, el lupus eritomatoso, justamente, el lupus es una enfermedad autoinmune. ¿Qué más? A ver, la miastenia, la artritis reumatoide. Hay varias, vamos a verlas ahí la próxima semana para que vean lo horrible que son las enfermedades autoinmunes y bueno, entiendan, ¿cierto?, lo que puede pasar. Aquí me dice, ¿se puede aplicar CRISPR en una enfermedad? Claro, bueno, sería lo ideal, ¿cierto? Si uno tuviera ese sistema, ¿cierto? Bueno, todo esto para el resto que no cacha, el sistema CRISPR-Cas es un sistema que tienen las bacterias, un sistema de proteínas muy interesante que tienen las bacterias, que sirve para sacar secuencias de ADN desde el ADN. O sea, yo tengo, por ejemplo, no sé, yo tengo mi ADN y suponga usted que aquí ese pedazo es un pedazo viral. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los virus? Que los virus insertaban el material genético dentro de nuestro ADN. Las bacterias tienen un sistema que nosotros no tenemos, que se llama el sistema CRISPR-Cas, que es como por así decirlo en fácil, son como unas tijeras que cortan ese pedazo y sacan ese pedazo del virus, del material genético del virus, y vuelven a pegar los dos pedazos. Es muy interesante ese sistema, que es un sistema, ¿cuánto se llama? También descubierto hace muy poco de las bacterias, propio de ellos, que nosotros no tenemos. Si nosotros tuviéramos CRISPR-Cas, a los virus los pasearíamos, por así decirlo, porque en realidad da lo mismo, porque un virus insecta el material genético, si el CRISPR-Cas lo saca, da lo mismo. El virus no se podría básicamente reproducir en nosotros, pero como nosotros no tenemos ese sistema, ¿cierto? Los virus hacen lo que quieren con nosotros, y si no, miran la tele, miran las cosas que están pasando, así de sencillo. ¿Ya? Y claro, en el caso de nosotros, como nosotros no tenemos CRISPR-Cas, lamentablemente, no se puede ocupar. Ese es el problema, ese es el grave problema. Bueno, espero que les haya quedado clara esta idea de la selección clonal. Sí, yo entiendo que puede ser complejo, pero ¿cierto? Se entiende, ¿cierto? Se entiende la idea de que yo necesito seguir trabajando con los linfocitos que tengo bien y no con los linfocitos que tengo malos para que no ocurran, ¿cierto? Estas enfermedades que se llaman enfermedades autoinmunes, que como les dije yo, vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Bien, eso va a ser la primera parte, los componentes celulares de la inmunidad adaptativa. ¿Ya? O sea, vamos a hablar de los linfocitos. Y si ustedes se acuerdan, nosotros ya hablamos de los linfocitos. Entonces, es por así decirlo un repaso, algo que hay que acordarse simplemente
para no olvidarlo. Así que muy rapidito pasamos a esta parte, y ahí puede, de hecho, le sirve para estudiar. Le sirve para estudiar, para decir, ah, mira, me acuerdo de esto, no me acuerdo de esto, tengo que estudiar aquí, tengo que estudiar acá. Esa es como la idea de esta diapo. Hacer como un recuerdo de las cosas que ya trabajamos. Sabemos que los linfocitos son parte de la inmunidad adaptativa, son las células de la inmunidad adaptativa. Sabemos dónde se generan en los órganos linfáticos primarios, ya sea en el timo o en la médula ósea, y que maduran ahí también, y que trabajan o funcionan en los órganos linfáticos secundarios, como un ganglio linfático, en fin, como el vaso, por ejemplo. ¿Y por qué funcionan ahí? Porque en ese lugar, en los órganos linfáticos secundarios, ocurre lo que se llama la presentación de antígenos. Acuérdense que ahí, en los órganos linfáticos secundarios, ocurría todo el proceso de presentación de antígenos. Entonces, ese era el lugar donde ocurría ese proceso. ¿Ya? Como recuerdo, ¿cierto?, de lo que ya hemos conversado en varias oportunidades antes. Les acabo de mostrar esta diapo, ¿cierto? Se producen, se generan aquí, en los órganos linfáticos primarios, maduran ahí también, y funcionan en los órganos linfáticos secundarios. ¿Sí? Acuérdense que también viajaban por la linfa, por eso linfocito, linfa, y por la sangre. Los linfocitos B viajan por la sangre, y los linfocitos T viajan por la linfa y también por la sangre. Los linfocitos B no viajan por la linfa, solo por la sangre. Eso podría ser algo nuevo. ¿Por dónde viajan? Linfocitos B, vía sanguínea. Linfocitos T, vía sanguínea y vía linfática. Son los dos lugares por donde viajan. No lo olviden. Bien, eso visto. Linfocitos T. ¿Qué sabemos de los linfocitos T? Que los linfocitos T, ¿cierto? Ya sabemos que se forman en la médula ósea o en el timo y funcionan en los ganglios, en los ganglios linfáticos, en los órganos linfáticos secundarios. Acuérdense que, lo acabamos de ver hace un rato atrás, los linfocitos T funcionan en la inmunidad celular. Acuérdense que cuando nosotros hablábamos de inmunidad celular, a mí se me tiene que venir a la cabeza inmediatamente que yo estoy hablando de linfocito T, al tiro. Y nosotros teníamos los TCD4, los TCD8, y bueno, también están los natural killer, que de eso ya conversamos hace un tiempo atrás, ¿cierto? Tenemos los TCD4, los TCD8 y los natural killer. Eso más que sabido, ¿cierto? No he dicho nada nuevo hasta este momento, ya todo lo he conversado alguna vez. Sabemos que los linfocitos TCD4, y más allá de lo que dice aquí, los linfocitos TCD4, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es la idea que a mí se me tiene que venir a la cabeza? Que los linfocitos TCD4 son aquellos que pueden conversar con las células presentadoras de antígenos. Son aquellos que pueden conversar con las células de la inmunidad innata. ¿Sí? ¿Y por qué pueden conversar con ellas? Porque son capaces de entender ese lenguaje. Ahora, ustedes todavía no entienden por qué entienden ese lenguaje, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahora la idea que se les tiene que quedar en la cabeza es que el linfocito TCD4 es el único linfocito, ¿sí? Es el único linfocito que es capaz de entender, por así decirlo, el lenguaje que, sí, como un intérprete, una cosa así, como un traductor, ¿no? Es el único linfocito de todos los que existen, es el único que es capaz de entender el idioma que habla esta célula presentadora de antígenos y entenderlo a idioma del linfocito, y más allá de eso, aparte de que lo entiende, aparte de que logra entenderle, más encima, acuérdense que este linfocito libera citoquinas, y esas citoquinas, ¿qué hacen? Activaban a los linfocitos B, y activaban, por ejemplo, a otras células, como los macrófagos, y también activaban a los linfocitos T, en este caso son los CD8, los linfocitos T citotóxicos. Entonces, ¿qué es la idea que se me tiene que quedar en la cabecita? Que los linfocitos TCD4 son los únicos que pueden entender
el lenguaje hablado por una célula presentadora de antígeno o una célula de la inmunidad innata. Y aparte de entender el lenguaje, son capaces de activar al resto de linfocitos liberando citoquinas. Si usted se acuerda de esa idea, yo me voy contento de la clase de hoy día. Si usted se mantiene esa idea en su cabecita, está mal al otro lado. Esa es la función que cumplen los linfocitos TCD4. ¿Claro? Claro. ¿Cierto? Nada nuevo hasta ahí de lo que he conversado. Por otro lado, tenemos los linfocitos TCD8. Sabemos que los linfocitos TCD8 son de la inmunidad celular, porque acuérdense que la inmunidad celular implica linfocito T. Pero la diferencia es que los linfocitos TCD8 son los encargados de destruir a las células infectadas. ¿Qué hacen las células CD8 o los linfocitos TCD8? Inducen apoptosis a las células infectadas. O sea, cuando este linfocito TCD8 ve una célula infectada, le dice, oye tú, mátate. Y la célula se mata. Punto. Y esa célula infectada se mata, entre comillas, porque hace apoptosis. Ahora, ¿quién le hace inducir esa apoptosis? El CD8. El CD8, ¿cierto? Le dice, oye, mátate. Y esta célula, así, ¡pua!, se muere. Porque le genera apoptosis. Ahora, la pregunta es, no es la pregunta. La aclaración importante que hay que tener es la siguiente. El linfocito TCD8 induce la apoptosis de las células infectadas porque el linfocito TCD8 libera perforinas. Las perforinas, recuerden que son las que inducen a generar hoyos, poros en la membrana de las células infectadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como les genera hoyos en la membrana, se llena de poros, la célula básicamente explota y se muere. Así de sencillo. Aquí hablan de un MHC, pero eso todavía no lo hemos visto. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, resumen del linfocito TCD8 es aquel que destruye células infectadas. ¿Qué hace con las células infectadas? Les induce apoptosis. ¿Cómo lo hace? Porque le libera perforinas. Y esas perforinas, ¿qué hacen? Hacen hoyo en la membrana de la célula infectada y la célula infectada, ¡pum!, se muere. Y se acaba el problema. Si usted se maneja esa idea en su cabecita, está mal al otro lado. Esa es la idea que necesito que le quede en su cabeza. Así, lo más sencillo. ¿Sí? Nada nuevo. Bueno, de esta ya hablamos un montón, ¿cierto? De los natural killer, que recuerdan que hacían lo mismo que los CD8, pero tenían una diferencia. La diferencia es que, y ahí me voy a devolver un segundo, la diferencia es que el CD8, para poder, por ejemplo, que esta célula, eh, no, la vamos a dibujar mejor de nuevo. Supongamos que este es un CD8, este es un CD8. Y esto es una célula infectada. Célula infectada. Para que ese CD8 le libere perforinas y mate a esta célula infectada, esta célula previamente tiene que estar marcada por un anticuerpo. Si esta célula previamente no está marcada por un anticuerpo, el CD8 no le libera perforinas. Pero si tiene el anticuerpo, tiene la marca, el CD8 mira esa marca y está, mira, está marcada. Listo, libero citoquinas. ¿Listo? O sea, libero perforinas. Y como libera perforinas, esta célula se destruye. A diferencia del natural killer, porque el natural killer no necesita el anticuerpo. El natural killer mira la célula infectada y no necesita que esa célula esté marcada por un anticuerpo. El natural killer llega y lo mata, ¿no? Le libera perforina y lo destruye. Acuérdense que esta era la célula que hacía como link entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Ojo con eso. Acuérdense de ese detalle. Por otro lado, tenemos los linfocitos B, que acuérdense que los linfocitos B generaban anticuerpos, y esa es la idea que se les tiene que quedar en su cabeza, que los linfocitos B, ¿qué hacen? Generan anticuerpos. El único pero que les voy a decir, o cosa nueva que les voy a decir, es que los anticuerpos tienen otro nombre. Se llaman también inmunoglobulinas. Entonces, cuando
usted hable o escuche la palabra inmunoglobulina. ¿Qué es una inmunoglobulina? Un anticuerpo. Y por tanto, si es un anticuerpo, lo genera un linfocito B. Listo, se acabó el problema. Recuerden que nacen en la médula ósea, que viajan por la sangre, y por tanto, recuerden que los linfocitos B forman parte de la inmunidad humoral. Nada nuevo de lo que he conversado ya con ustedes. Como les digo, es como un repaso de lo que estábamos conversando. Por otro lado, tenemos las células presentadoras de antígeno, que estas ya más que vistas están, que acuérdense que eran las que fagocitaban, destruían y presentaban. ¿Y a quién les presentan? A los linfocitos T helper o CD4. Acuérdense que a ellas, ¿cierto? A estas otras células son las que les presentaban los antígenos. ¿Cierto? Eso es lo que he conversado con ustedes ya en muchas ocasiones. Y no hay nada nuevo con respecto a eso. ¿Sí? Y recuerden que los linfocitos, ¿cierto? Se activaban simplemente aquí, en los ganglios linfáticos o en los órganos linfáticos secundarios, que es cuando ocurre, ¿verdad?, la presentación de antígenos, como en este caso de las células dendríticas, ¿cierto? La presentación de antígenos, ¡pum!, listo. Y ahí se activan los linfocitos y se genera toda la respuesta inmunológica que ya les he comentado y que les comenté en la presentación anterior. ¿Sí? Eso con respecto a los linfocitos. En realidad no hay mucho más que conversar de ellos, ¿cierto? O sea, hay harto que conversar, pero ya lo habíamos conversado, entonces no es nada nuevo, por así decirlo, no le he conversado nada nuevo. Así que esa es la gran función que cumplen estas células. Espero que les haya quedado clara la idea de cómo funcionan, ¿cierto? Y la próxima semana vamos a conversar dos cositas bien importantes. Vamos a concluir, por así decirlo, una parte muy corta, que es la parte de los anticuerpos. Vamos a ver un poco de esto de los anticuerpos y cosas por el estilo, que esas son cosas nuevas que ustedes no conocen. Y vamos a empezar a ver otra cosa del sistema inmune que tiene que ver más con los tipos de sangre y otras cosas bien entretenidas que hay, pero que espero que no sean tan complejas, ¿cierto?, de entender, pero vamos a ir tirando las cartas hacia ese lado. Entonces, por hoy lo vamos a dejar hasta aquí.